Las columnas de una lista o biblioteca ayudan a agrupar, clasificar y realizar un seguimiento de la información. Los tipos de columna incluyen una sola línea de texto, una lista desplegable de opciones, un número calculado a partir de otras columnas y una columna que permite seleccionar el nombre de una persona. Podemos agregar la mayoría de los tipos de columnas sin salir de la lista o biblioteca. Como podemos apreciar, esta lista contiene información y diferentes columnas. Vamos a dirigirnos ahora a contenido del sitio para acceder a otra lista que no tiene casi nada de información, que es la lista que hemos creado también en lecciones anteriores, datos. Como podemos apreciar, solo tiene una columna título. Si nosotros deseamos agregar o crear una columna en nuestra lista, debemos realizar los siguientes pasos. Después, a la derecha del último nombre de la columna, en este caso al costado de título, aparece el botón Agregar columna. Debemos hacer clic al botón o también hacer clic al botón del círculo más un signo más que aparece entre la primera columna y Agregar columna. Desde acá, a través de la lista desplegable, podemos seleccionar el tipo de columna que deseamos. Como visualizamos, tenemos varios. Podemos trabajar con texto, que se usa para recopilar y mostrar pequeñas cantidades de texto sin formato, incluyendo solo texto como apellidos, nombres o nombres de departamento. Combinaciones de texto y números, como direcciones postales o números de cuenta. Números que no se usan en cálculos, como números de ID de empleado, números de teléfono, códigos postales o números de pieza. Una sola línea de columna de texto puede mostrar hasta 255 caracteres en una sola línea. Si está creando una columna para una lista o biblioteca y desea mostrar texto con formato a más de una línea de texto a la vez, se debe utilizar el tipo de formato de columna de varias líneas de texto. Puede cambiar una columna de una sola línea de texto existente a una columna de varias líneas de texto sin perder los datos almacenados en la columna. Este tipo de formato de varias líneas de texto entonces se usa en una lista o biblioteca para recopilar y mostrar texto con formato texto largo y números en más de una línea, como una descripción de un elemento. Una columna de varias líneas de texto puede almacenar hasta 63.999 caracteres y puede especificar el número de líneas de texto que desea mostrar cuando los usuarios escriben información sobre un elemento. Este tipo de columna muestra todo el texto cuando la columna se ve en una lista o biblioteca. Otro tipo de columna con lo cual se puede trabajar es elección. Se usa para permitir que los usuarios elijan de una lista de opciones que se proporciona. Este tipo de columna es una opción ideal en los casos en los que se desea asegurarse de que todos los datos de una columna sean coherentes porque pueden limitar los valores almacenados en una columna. También tenemos fecha y hora. Se usa para almacenar fechas del calendario o fechas y horas. El formato de fecha varía según la configuración regional del sitio. Si el formato que desea no está disponible, se puede solicitar al administrador que agregue compatibilidad para la región apropiada para el sitio. También tenemos usuario. Se usa para proporcionar una lista de personas y grupos en las que se puede buscar, desde la que los usuarios puedan elegir cuándo agregar o editar un elemento. Por ejemplo, en una lista de tareas, una columna persona o grupo denominada asignada a puede proporcionar una lista de personas a las que se le puede asignar una tarea. El contenido de la lista depende de cómo hayan configurado los servicios de directorio y los grupos de SharePoint para el sitio. Para personalizar el contenido de la lista, es posible que deba ponerse en contacto con su administrador. Luego tenemos también el tipo de número, que se usa para almacenar valores numéricos, que no son valores monetarios. Algunas sugerencias para elegir una columna número o moneda son tanto los tipos de columna, número como moneda almacenan valores numéricos. Debemos usar una columna número para almacenar datos numéricos para cálculos matemáticos que no sean cálculos financieros o que no requieran un alto grado de precisión. Use una columna moneda para almacenar datos numéricos para cálculos financieros o en los casos en los que no desee números redondos en los cálculos. A diferencia de una columna número, una columna moneda tiene 15 dígitos precisos a la izquierda del separador decimal y 4 dígitos a la derecha.
Tanto los tipos de columna, número como moneda proporcionan formatos predefinidos que determinan cómo aparecen los datos. Luego tenemos sí y no. Se usa para almacenar información verdadera, falsa o sí y no. Por ejemplo, si alguien asistirá a un evento, una columna sí-no aparece como una sola casilla cuando los usuarios escriben información sobre un elemento. Para indicar sí, los miembros del equipo seleccionan la casilla. Para indicar no, los miembros del equipo desactivan la casilla. Los datos de una columna sí-no se pueden usar en cálculos para otras columnas. En estos casos, sí se convierte en un valor numérico de 1 y no se convierte en un valor numérico de 0. Se puede personalizar una columna sí-no eligiendo un valor predeterminado. Un valor predeterminado en la selección que aparece automáticamente cuando alguien agrega un nuevo elemento. Los usuarios pueden seleccionar un valor diferente si lo necesitan. Para una columna de sí y no, se puede especificar si la casilla se selecciona automáticamente, lo que indica un valor sí o no, que indica un valor no. También tenemos el tipo de hipervínculo, que se usa para almacenar un hipervínculo a una página web, un gráfico u otro recurso. Una columna hipervínculo almacena el localizador uniforme de recursos, es decir, la URL para una página web, un gráfico u otro recurso, como se indicó. Según el formato de presentación que elija, muestra un hipervínculo en el que se puede hacer clic para obtener acceso al recurso, o un gráfico en lugar de la dirección URL del archivo de gráfico. Cuando un usuario agrega un hipervínculo a un elemento de lista, debe escribir la dirección URL y el texto descriptivo que aparece en la columna. Luego también tenemos el tipo moneda, que se usa para almacenar valores monetarios. Las sugerencias para elegir entre una columna, número o moneda lo hemos indicado anteriormente. Ubicación. Agregue datos de ubicación enriquecidos de mapas de BIM o del directorio de su organización. La columna ubicación proporciona entonces columnas adicionales para filtrar, ordenar y buscar por información relacionada, como la dirección postal, la ciudad, el estado, el país o la región, el código postal, las coordenadas o el nombre. También tenemos imagen. Se usa para agregar un único archivo de imagen desde el dispositivo a un elemento de una lista o biblioteca. Y metadatos. Usaremos este tipo de columna para permitir a los usuarios del sitio seleccionar valores de un conjunto específico de términos administrados y aplicar estos valores a su contenido. Los usuarios pueden crear y configurar una columna metadatos administrados para asignarla a un conjunto de términos o términos existentes, o pueden crear un nuevo conjunto de términos específicamente para una columna de metadatos administrados. La columna metadatos administrados tienen varias características y características únicas que ayudan a los usuarios a seleccionar y aplicar términos al contenido, como la compatibilidad con escritura anticipada, así como la compatibilidad con la desambiguación de términos, descripciones, sinónimos y valores múltiples. Las columnas metadatos administrados promueven el uso coherente de metadatos entre sitios, ya que proporcionan a los usuarios una lista de términos que pueden aplicar a su contenido. En este caso, nosotros vamos a elegir el tipo de columna de texto. Luego de seleccionar, hacemos clic al botón siguiente. En el panel Crear una columna que se abre a la derecha, en el campo Nombre, escribimos un título encabezado de columna. Por ejemplo, apellidos. En descripción también podemos escribir cualquier otra información necesaria, es un campo opcional. Recordemos que si vemos un asterisco significa que ese campo es obligatorio para completarlo. El siguiente no tiene asterisco, así que si deseamos lo podemos dejar en blanco. El número de campos variará según el tipo de columna que elijamos. Podemos cambiar el tipo de columna al hacer clic a la lista desplegable de tipo. Acá podemos visualizar los diferentes tipos que hemos explicado anteriormente, pero en este caso lo vamos a dejar en una sola línea de texto. Podemos también desplegar más opciones, haciendo clic sobre el enlace, para poder ver todas las demás opciones que podemos configurar, como la cantidad máxima de caracteres. Como sabemos, cuando trabajamos con el tipo
de columna de texto, una sola línea de texto, trabaja hasta con 255, pero nosotros podemos acá indicar que sea una cantidad menor, por ejemplo 120. También podemos activar o desactivar que esta columna debe contener información, aplicar valores únicos o agregar a todos los tipos de contenido. Inclusive tenemos la opción de validar la columna en el caso que el tipo sea número. Después de completar los campos, simplemente hacemos clic al botón Guardar que se encuentra en la parte inferior. Después de unos segundos, como visualizamos, aparece un mensaje que indica que apellido se ha creado, es decir, la columna. Y ahora podremos apreciar la columna que se agregó. Y podemos repetir los mismos pasos para agregar más columnas de diferentes tipos de datos según sea necesario. Simplemente haciendo clic al botón Agregar columna y luego eligiendo el tipo de columna que deseamos. De una manera fácil y sencilla podemos crear nuestras columnas en nuestra lista. En la próxima lección seguiremos viendo más sobre SharePoint Online.